Hay jugadores que ganan títulos, otros que rompen récord, pero existen algunos futbolistas que cambian la historia de una selección completa. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal era una selección respetada con grandes generaciones y grandes futbolistas como Eusebio, Figo, Rui Costa, Deco, pero siempre quedaba una pregunta pendiente. ¿Podría Portugal convertirse en una potencia mundial en algún momento? Entonces apareció un niño nacido en Madeira, un joven con talento, velocidad y una mentalidad diferente. Su nombre era Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, un jugador que durante más de 20 años cargó con la camiseta número 7 de Portugal. Enfrentó crítica, derrota, presión y expectativas enormes, pero también consiguió algo que parecía imposible, convertirse en el máximo símbolo de la historia del fútbol portugués y dejar una huella eterna en los mundiales. Hoy en Aleph y Gol repasaremos el camino de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo, desde su primera aparición en 2006 hasta convertirse en uno de los grandes nombres de la historia del torneo. Cristiano Ronaldo llegó a la selección portuguesa cuando todavía era un joven lleno de talento, después de destacar en el Sporting de Lisboa y llamar la atención del mundo con el Manchester United. Recibió la gran oportunidad de regresar a Portugal en el 2003 en su primera convocatoria para participar en las eliminatorias de la Eurocopa del 2004, donde llegó a la final, ya que Portugal organizaba esa Eurocopa y la pierde contra Grecia. Eso dejó una huella marcada en el camino de Cristiano Ronaldo. Años después, en su debut mundialista, llegó en Alemania 2006. Tenía solamente 21 años y compartía vestuario con jugadores experimentados como Luis Figo, Deco, Pauleta. Portugal llegó a ese mundial con una ilusión y una generación dorada que buscaba repetir aquella histórica actuación de 1966, cuando Eusebio llevó al país hasta el tercer lugar. Cristiano Ronaldo comenzó el torneo como una promesa, pero poco a poco empezó a demostrar que estaba preparado para los grandes escenarios. En aquel mundial disputó 6 partidos, marcó su primer gol en una Copa del Mundo frente a Irán desde el punto penal. Ese fue el primer capítulo de una historia que todavía tendría muchos más momentos. Portugal llegó hasta las semifinales en Alemania 2006, donde cayó ante Francia, pero consiguió un histórico cuarto puesto. Para Cristiano Ronaldo aquel torneo significó el nacimiento de una relación especial con la camiseta portuguesa. 4 años después, en el Mundial de Sudáfrica 2010, Cristiano Ronaldo ya no era una promesa, era una estrella mundial. Después de convertirse en figura del Manchester United y posteriormente fichar por el Real Madrid, que hasta ese entonces era el fichaje más caro logrado en Europa, llegaba al Mundial como uno de los mejores jugadores del planeta. Sin embargo, Portugal no logró avanzar demasiado. En fase de grupo goleó 7-0 al Corea del Norte, pero en un partido donde Cristiano consiguió marcar. Fue un mundial complicado para él porque los defensas rivales comenzaron a enfocarse totalmente en detenerlo. Portugal quedó eliminado en octavos de finales frente a España, que posteriormente sería la campeona del mundo. A pesar de no tener un torneo brillante, Cristiano comenzó a entender una realidad. Ser la máxima figura de la selección significaba tener la presión que pocos jugadores pueden soportar. En el Mundial de Brasil 2014 fue probablemente uno de los momentos más complicados de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. Llegó al torneo con problemas físicos, pero aún así decidió representar a su país. Portugal compartió grupo con Alemania, Estados Unidos y Ghana. El equipo sufrió una dura derrota de 4-0 ante Alemania y quedó eliminado en fase de grupo por diferencia de goles. Cristiano consiguió marcar un gol importante contra Ghana, pero no fue suficiente. Ese mundial dejó una sensación amarga. Portugal tenía uno de los mejores futbolistas del mundo, pero todavía no encontraba la fórmula para competir al máximo nivel. Y la pregunta se volvía a aparecer. ¿Podría Cristiano algún día llevar a Portugal hasta la gloria? Pero si hablamos del verdadero legado de Cristiano Ronaldo en Portugal, tenemos que viajar al verano del 2016. Durante décadas, Portugal había tenido generaciones increíbles. Eusebio en los años 60, Luis Figo, Rui Costa y una generación dorada en los años 2000. Pero había una deuda pendiente. Portugal nunca había levantado un gran trofeo internacional. Siempre estaba cerca, siempre competía, siempre faltaba algo.
hasta que apareció Cristiano Ronaldo. En la Eurocopa 2016 de Francia, Portugal llegó con mucha presión. El equipo no comenzó bien el torneo. Clasificó a fase de grupo con 3 empates, pero Cristiano apareció en los momentos importantes. Marcó 2 goles contra Hungría en un partido clave y lideró a Portugal hasta la gran final contra Francia. Ese partido en París parecía una historia escrita para el fracaso. Cristiano tuvo que salir lesionado en la primera parte, pero desde el banquillo vivió el partido como un entrenador más. Portugal resistió y en la prórroga el gol de Eder le dio a Portugal la primer gran título de su historia. El capitán levantaba el trofeo que durante generaciones parecía imposible. Cristiano Ronaldo no solamente ganó una copa, Cristiano rompió una barrera mental. Portugal dejó de ser una selección que soñaba con ganar y pasó a ser una de las selecciones que sabía ganar. Si existe un mundial que representa la grandeza individual de Cristiano Ronaldo, ese es Rusia 2018. Portugal debutaba contra España en uno de los partidos más esperados del torneo y Cristiano respondió como responden los grandes. Marcó 3 goles en un partido inolvidable. Primero convirtió uno de penal, después aprovechó un error defensivo y finalmente apareció en un espectacular tiro libre en los minutos finales para conseguir el empate 3-3. Fue una actuación histórica. Además anotó otro gol frente a Marruecos y terminó el torneo con 4 goles. Cristiano se convirtió en el jugador más veterano en marcar un hat-trick en un mundial hasta ese momento y volvió a demostrar que los grandes escenarios estaban hechos para él. Sin embargo, Portugal quedó eliminada en octavos de final contra Uruguay y la Copa del Mundo seguía siendo la gran deuda pendiente para Cristiano con Portugal. En 2019 logró otro capítulo histórico en la historia de Portugal. La UEFA creó una competición que se llama Nation League y la Portugal volvió a demostrar que ya no era aquella selección que llegaba solamente para competir. Con Cristiano Ronaldo como líder, Portugal llegó a la final contra Países Bajos. El partido terminó 1-0 con un gol de Gonzalo Guedes y Portugal conquistó su segundo título oficial. Otra vez Cristiano levantaba un trofeo con la camiseta nacional. Llegamos a Qatar 2022. Cristiano Ronaldo tenía 37 años y disputaba su quinta Copa del Mundo. Muchos pensaban que sería su último gran torneo, pero Cristiano volvió a escribir historia. En el partido contra Ghana marcó de penal y consiguió algo que ningún futbolista masculino había logrado hasta ese entonces: marcar en 5 mundiales diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 y Qatar 2022. Un récord que demuestra que su increíble longevidad y sin embargo el mundial terminó de una manera dolorosa. Portugal llegó hasta los cuartos de finales pero fue eliminado por una sorprendente Marruecos. Cristiano terminó el partido entre lágrimas, consciente de que la oportunidad de ganar una Copa del Mundo se le alejaba. Aún así, su legado ya estaba construido. Años después, en el 2025, Portugal volvió a hacer historia, conquistando nuevamente la UEFA National League. Aunque Cristiano ya era un veterano, seguía siendo una pieza fundamental dentro del grupo y continuaba representando la mentalidad ganadora que ayudó a construir durante más de 2 décadas. Con este título, Portugal conseguía su tercera gran conquista internacional: la Euro del 2016, la Nation del 2019 y Nation del 2025. Y llegamos al capítulo más reciente, el Mundial del 2026, cuando Cristiano Ronaldo aparecía por primera vez en un Mundial. Fue en Alemania 2006. Y nadie imaginaba que 20 años después seguiría defendiendo la camiseta de Portugal. Con 41 años de edad llegó a su sexta Copa del Mundo, un récord de longevidad que demuestra una carrera fuera de lo normal. Para para este torneo Cristiano tiene una motivación especial. Había ganado todo con los clubes, había levantado títulos con Portugal, pero la Copa del Mundo seguía siendo el único gran trofeo que le faltaba a su colección. El Mundial 2026 representaba mucho más que un torneo. Era la última oportunidad del jugador de convertir a Portugal en una potencia mundial. Era la despedida del hombre que durante más de 20 años llevó el número 7 de la espalda cuando hablamos de Cristiano Ronaldo y Portugal. No solo hablamos de goles, hablamos de transformación.
Y en este Mundial 2026, Cristiano Ronaldo dejó varias marcas, varios récords que pasarán muchos años para poder ser batidos. Cristiano Ronaldo es el único jugador en marcar en 6 mundiales consecutivos. Lo hizo en el 2006, lo hizo en el 2010, lo hizo en el 2014, 2018, 2022 y lo hizo en el 2026. También se convirtió en el jugador más longevo o más veterano en marcar 2 goles en un mismo partido en un mundial de clubes. Y con esto sigue aumentando su racha goleadora y convertirse en el único o en el principal jugador en llegar a los 1000 goles oficiales en su carrera futbolística. Antes de Cristiano, Portugal tenía talento. Después de Cristiano, Portugal tuvo mentalidad ganadora. Antes de Cristiano, Portugal soñaba con levantar títulos. Con Cristiano, Portugal aprendió cómo se siente ser campeón. La Copa del Mundo puede ser la única copa que se le escapó, pero nadie puede borrar lo que consiguió. Porque Cristiano Ronaldo no solamente escribió su nombre en la historia, Cristiano Ronaldo cambió la historia de Portugal.